Introducción a la ingeniería, historia de la ingeniería. En este video hablaremos sobre la historia de la ingeniería y las generaciones de las computadoras. Hablaremos sobre 6 ingenierías. Empezaremos con la ingeniería egipcia. La ingeniería egipcia. Los egipcios realizaron algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos, como el muro de la ciudad de Memphis, fundada alrededor del 3050 a.C. por el primer faraón de Egipto, Menes. Tiempo después de construir el muro, Khnumhotep, arquitecto real de Memphis, tuvo un hijo a quien llamó Imhotep. Los historiadores lo consideran como el primer ingeniero conocido. Los elementos fundamentales de la ingeniería en ese entonces eran la creencia religiosa contemporánea de que para poder disfrutar de la eternidad era necesario conservar intacto el cadáver de un individuo, el suministro casi ilimitado de mano de obra de los esclavos, la actitud paciente de quienes controlaban los recursos de entonces. Ingeniería mesopotámica. Otra gran cultura que floreció junto al agua, se desarrolló en el norte de Irán, entre el río Tigris y el Éufrates. Mesopotamia, tierra entre los ríos. La gran parte de la ciencia e ingeniería actual provienen tanto de Irán como de Egipto. Al inicio de la historia, un pueblo de origen desconocido, los sumerios, construyó murallas para ciudades y templos y esclavo acequias, que pueden haber sido los primeros logros de ingeniería del mundo. Los sumerios fueron gradualmente superados por considerable inmigración de nómadas árabes, que pasaron a ser campesinos y moradores de la ciudad. Fue la sede de una cantidad de enteristas de poca duración, hasta ser conquistada posteriormente por los asirios. Ingeniería griega. Como dije antes, los griegos siguieron el patrón de los egipcios en su sistema de distribución del agua e irrigación, mejorando materiales y labor. Los ingenieros de este periodo se conocían mejor por el uso y desarrollo de ideas ajenas que por su creatividad. La historia griega inició hacia el año 700 después de Jesucristo y el periodo desde aproximadamente 500 hasta 400 antes de nuestra era. Se le llama Edad de Oro Grecia. Los griegos desempeñaron una cantidad sorprendente de logros significativos en las áreas del arte, filosofía, ciencia, literatura, pero no nos enfocaremos en los aportes hacia la ingeniería. Aproximadamente en el 440 después de Jesucristo, Pendes, político y estrategia de Grecia, contrató arquitectos para que construyeran templos en los Acrópolis, monte rocoso que miraba a la ciudad de Atenas. Ingeniería romana. Los métodos de construcción, al igual que todos los demás, fueron cambiando a lo largo de ese periodo. Sin embargo, a los romanos no les gustaba cambiar sus métodos con demasiada rapidez. Y una vez que daban con una buena técnica, no buscaban inmediatamente otro método más sencillo o más barato. Por consiguiente, la historia de la ingeniería romana es una historia de mejoras lentas, no de cambios repentinos. Después de la batalla de Accio, el ejército permaneció hasta hacerse cargo de muchos proyectos de ingeniería, aunque en un principio solo eran puramente militares, hacia principios del siglo II después de Cristo. El ejército romano ya había absorbido a gran parte de los mejores topógrafos e ingenieros del imperio y contaba con un cuerpo de artesanos especializados, los llamados fabri, que trabajaban bajo las órdenes del Prefectus Fabrum. Otros conocimientos de ingeniería de los militares y de su experiencia práctica. La idea de este proyecto surgía de la aristocracia o del Senado. Ingeniería oriental. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y China. Los antiguos hindúes eran diestros en el manejo del hierro y poseían el secreto para fabricar buen acero desde antes de los tiempos de los romanos. Los chinos fueron de los primeros constructores de puentes, con características únicas. Algunos de sus puentes más antiguos fueron de suspensión con cables hechos de fibra de bambú,
lograron uno de los inventos más importantes de todos los tiempos, el papel. Aproximadamente en 700 después de Jesucristo, un monje de Mesopotamia llamado Severo Sebok dio a conocer la civilización occidental, el sistema numérico indio, que desde entonces hemos llamado números arábigos. Otra gran creación de la ingeniería oriental fue la muralla china. La muralla, que tiene 7.300 kilómetros de este a oeste, sin contar sus ramificaciones y construcciones secundarias, cubre 6.400 kilómetros desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, cruzando 7 provincias. Casi toda la muralla tiene aproximadamente 10 metros de altura, 8 metros de espesor en la base, y se reduce hasta aproximadamente 5 metros en la parte superior. A lo largo de esta parte corre un camino pavimentado. Esta gran muralla posee 25.000 torres en su parte principal y otras 15.000 torres separadas de la muralla principal. Se cree que los chinos inventaron la pólvora, que junto al cañón eliminó las murallas. También desarrollaron maquinaria de engranaje desde fechas muy antiguas e inventaron el reloj de cuerda. Ingeniería europea. La Edad Media, a la que a veces se le conoce como el periodo medieval, abarcó desde 500 hasta 1500 después de Jesucristo, pero por lo general se denomina oscurantismo al periodo que media entre el año 600 y el 1000 después de Jesucristo. Durante este periodo no existieron las profesiones de ingeniería o arquitecto, de manera que esas actividades quedaron en manos de los artesanos, tales como los albañiles o maestros. Una de sus grandes invenciones fue la invención de los anteojos en 1286 y el incremento considerable en las obras impresas en Europa en el siglo XV. Fueron dos acontecimientos trascendentales en la expansión del pensamiento ingenieril. Generaciones de la computadora. Primera generación. En esta época, las computadoras funcionaban con válvulas y usaban tarjetas perforadas para entrar en los datos y los programas. Utilizaban cilindros magnéticos para almacenar la información e instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos y eran sumamente grandes. Utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Segunda generación, 1958-1964. Las características de esta generación: usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y también eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Tercera generación, 1964-1971. Comienza a utilizarse los circuitos integrados. La tercera generación de computadoras se emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Cuarta generación, 1971-1983. Se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. LSI, Large Scale Integration Circuit. VLSI, Very Large Scale Integration Circuit. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es superado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan los microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollan las supercomputadoras. Quinta generación, 1984-1999. Surge la PC.
Como la conocemos en la actualidad, la IBM presenta su primera computadora personal y revoluciona el sector informativo. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas. Sexta generación. Como supuestamente la sexta generación de computadoras está en marcha desde el principio de los años 90, debemos por lo menos esbozar las características que deben tener las computadoras de esta generación. También se mencionan algunos de los avances tecnológicos de la última década del siglo XX y lo que se espera lograr en el siglo XXI. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas, paralelo y vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadores capaces de realizar más de 1.000.000 de operaciones aritméticas de un punto flotante por un segundo. Las redes de área mundial seguirán creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites con anchos de banda impresionantes. Las tecnologías de esta generación ya han sido desarrolladas o están en proceso. Algunas de ellas son inteligencia artificial distribuida, teoría del caos, sistema difusos, holografía, transitores ópticos, etc.